Aquí estamos de vuelta y vamos a comenzar con una nueva conferencia y una conferencia que promete ver si respondemos una gran pregunta, que es si el maltrato infantil aumenta la comisión de delitos o no. Ya veremos qué nos comenta el doctor Miguel Vallejos, pero primero vamos a presentarlo como corresponde, ¿no? Si tengo en mi... si tengo, espérenme un segundo, que no sé qué ha sucedido. Espérenme. Ahí estamos. Perdón, Miguel, por esta complejidad. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Bien. Vamos a presentar al doctor Miguel Vallejos. Él es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina legal por la Universidad Nacional de San Martín, psiquiatra del Hospital Borda, ex psiquiatra del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino, PRISMA, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano, presidente del capítulo de Psiquiatría Forense de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Bienvenido, Miguel. Bueno, muchas gracias, Pablo, nuevamente por la invitación. Y la verdad que espero que con la charla podamos hacer algo dinámico y responder a esta pregunta, que es interesante. Y además, yo creo que cada uno de los que están acá, de los que están en la audiencia, tienen cierta idea, pero la idea es tratar de ubicar. Igual, viendo algunas charlas ya, por ejemplo, de ayer de Gisela, viendo otras charlas, ya algunas cuestiones vamos a verlas nuevamente, que tienen que ver un poco con qué produce el maltrato infantil y por qué podría estar relacionado, ser un factor causal de la comisión de delitos. Voy a subir pantalla, igual tengo también unos videos que espero que se puedan ver. A ver, ¿cuál será? ¿Se ve, Pablo? Sí, está empezando a compartir. ¿Ve? Perfecto. ¿Ahora? Sí, perfecto. Listo. Bueno, la idea es esta. Hacernos la pregunta que todos tenemos cierta idea, si el maltrato infantil aumenta la comisión de delitos. A partir de distintas cuestiones epidemiológicas, de prevalencia, neurobiológicas, sociales, vamos a ir viendo un poco por qué sería un factor de riesgo o una causa importante, y también hablar un poco de las investigaciones que hemos realizado en nuestro país. Cuando yo trabajaba en la cárcel, hice algunas investigaciones en relación a maltrato y delito, y vamos a mostrar un poco estas investigaciones. La idea es también plantear y actualizar un poco el concepto de trauma. Estas son frases que son importantes. Yo además trabajo también en el ámbito civil con conceptos de trauma, con trauma simple, con trauma complejo, entonces también voy a dar algunos por ahí, casos clínicos también del ámbito civil y del ámbito forense. Que el trauma no está en sí el evento, sino en la forma de percibir y vivenciar al mismo. Cada vez se ve que hay eventos que de por sí ya son más traumatógenos que otros, pero entender de que la percepción de la persona, de la sensación de vulnerabilidad, de desesperanza, de cómo vivenció esa situación, es mucho más importante que el evento en sí. Y que cuando hablamos de trauma, la persona que habla de trauma es el presente, es el pasado que se hace presente. La vivencia, lo corporal, los recuerdos, las imágenes, esa persona sigue vivenciando esa escena que por ahí pasó hace años, pero quedó fijada. Esa es la memoria traumática, queda fijada y es una de las memorias que menos sugestiona a modificaciones o lo que se llaman falsas memorias tiene. Yo les comento a mí que yo trabajo más que nada con adultos sobre maltrato infantil, no trabajo tanto sobre niños. Igual vamos a ver un poco cuánto influye el neurodesarrollo en el niño y traumas en el neurodesarrollo, y genera estas cuestiones de la posibilidad como un factor de cometer delitos.
¿A qué llamamos maltrato infantil? Podemos ubicarlo, me parece importante, por acción o omisión. Cada vez se le da mucho más importancia, y yo creo que es a nivel de abuso sexual, es el que más síntomas o patologías o violencia genera, es lo que se llama negligencia emocional, pero es invisible. Es invisible. Entonces, negligencia emocional es no darle el amor o el cariño o el cuidado que un niño necesita. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque implica que son huellas invisibles, que generan huellas en el cerebro, pero que no se ven externamente. Y que culturalmente van a generar ciertas cuestiones. Yo me acuerdo cuando hice una pasantía por Jujuy hace mucho tiempo, por Tilcara, donde vi una situación extrema en relación a situaciones de cierta negligencia, pero no es que justo tuve la suerte de que en Jujuy vi eso, pero yo creo que hay una cuestión cultural de esto. No creo que yo vivo en Capital, no muy lejos de acá donde yo vivo, todavía culturalmente se piensa que determinadas acciones sobre el niño o el poder que los padres tendrían sobre el niño le dan como cierta capacidad de que el niño es objeto de ciertos deseos, de ciertas formas de cuidado. O el tema, esto de no meterse como un padre padre o madre, cuida a un niño. Esto vamos a ver importante porque ¿quiénes son los principales perpetradores de los abusos? Esto es importante y que creo que sí se ha hecho mucha divulgación sobre eso. Entonces, entender que puede ser por acción o omisión, y la omisión cada vez se vio que genera más alteraciones neurobiológicas y psicológicas, lo que es vínculos de apego. Vamos a definirlo, entonces son acción o omisión, son no accidentales y que colocan en situación real de riesgo potencial, de daño físico y emocional, no es solamente lo físico, porque lo que es físico se puede ver en abuso sexual, lesiones que puede tener un niño, la física se ven a partir de ciertas lesiones, pero entender que también lo emocional es un punto de mucha, mucha relevancia. Esto me parece que es un concepto que es importante que puedan tener. Para mí también entender que el concepto de trauma, ahora lo que nosotros llamamos trauma complejo, está totalmente politizado. ¿Por qué? En 1980, en el DSM-3, se hablaba que además lo más importante era el hecho traumático. Se hablaba estamos hablando de que es el año en el que se empieza a ver mucha violencia doméstica, empieza a visibilizarse, muchos abusos sexuales en familias de clase media, clase alta, sin meternos en Freud y todo lo que implicó Freud en relación a lo que es trauma y a cómo complejizó, como decimos los que trabajamos en trauma, la evolución o la posibilidad de intervenir sobre estas personas, y también el tema de en Estados Unidos, las personas que venían de la guerra. Entonces hablaban de que era más importante el hecho traumático. Si el hecho no era gravísimo o no era un hecho como diferente a lo cotidiano, no se podía considerar que la persona tuviera eventos traumáticos. Los síntomas que tenían eran de la persona, no del evento traumático. En el 94, ya el DSM-4 empieza a modificar algunas cuestiones, ya empieza a correrse un poco del hecho en sí y habla de ciertas reacciones. El problema es que tenía que reaccionar con pánico, horror o temor, pero nosotros sabemos que el 25% de las personas con trauma puede responder con disociación. Esto es lo que hablaba Giselle en una de cuando habló de disociación el día de ayer. Entonces es muy importante, porque una persona describe como racionalmente la situación, pero está disociada, no lo procesó bien, y eso va a generar síntomas en un futuro. Esto me parece importante también de comprender. Y lo que llegamos ahora, que primero que antes era un trastorno de ansiedad, los efectos que producía el trauma. Ahora sabemos que tiene que ver más con la memoria, que tiene que ver más con la percepción de la persona en sí, y que además se amplían ciertos fenómenos en relación al concepto de trauma, estrés postraumático o estrés postraumático, ahora lo que nosotros sabemos complejo. Y la importancia de la disociación. Porque la disociación, una persona disociada puede hablar sin repercusión emocional, y uno dice, bueno, lo procesó bien, ya está, no tiene ningún problema, mirá cómo lo habla, mirá qué capacidad que tiene para contarlo. Pero esa persona puede estar disociada, puede de alguna manera lo que llama reprimir, y alejarlo de su conciencia por el nivel de dolor que implica esto. Fíjense, personas que han sido abusadas por sus padres o personas que le tendrían que haber dado cariño, es muy difícil de tolerar esa situación, y más siendo un niño a determinada edad.
Entonces, entender el concepto que se ha cambiado históricamente. Y esto mucho por presión social y por presión política, lo que nos ha ayudado a nosotros que trabajamos con trauma a entender de que influye más la subjetividad, la forma que la persona percibió ese evento que el evento en sí. Recordemos también que hay eventos que son, la verdad, que con mucho riesgo de sintomatología. Por ejemplo, abuso sexual de personas, más que nada padres o personas que tendrían que habernos cuidado. Y esto para mí es una de las cosas más importantes. El maltrato infantil es considerado un factor de riesgo, pero es algo predecible. Y todo lo que es predecible es prevenible. Entonces, si nosotros sabemos que el trauma temprano cada vez lo vemos como uno de los factores de riesgo más importantes para comisión de delitos, para ciertas patologías, ¿por qué no se interviene? ¿Por qué no hay políticas de Estado para tratar de prevenir esta situación? Es el factor de riesgo ambiental más importante para el desarrollo de patología psiquiátrica, y no se hace nada para esto. La verdad que no se hace, hay pocos organismos, cada vez se le da cierta importancia. Estoy hablando de Argentina. Otros países, por ahí, otras personas de otros países me pueden después comentar en relación a que si se hace o no se hace. Pero es interesante esto, que se puede prevenir el maltrato infantil, entonces se pueden prevenir determinadas consecuencias psicológicas y neurobiológicas de esta situación, por demás que es estructurante del yo y de la estructura psíquica de la persona. Esto me parece un concepto importante y la invisibilización que se le da a algo que podría prevenir de una manera significativa determinadas patologías o determinada comisión de delitos. Entonces, uno de los conceptos para ver si es un factor de riesgo es cuán frecuente es el maltrato infantil en personas que cometieron delitos. Esto es un punto importante para decir, ¿hay más prevalencia, no hay más prevalencia en determinadas personas? Hay dos escalas que se pueden utilizar para hablar de maltrato infantil en adultos. Esta es la que nosotros más usamos y una de las que más se usa a nivel mundial, que es la ACE, que son 10 preguntas, es simple, habla de cuando puntúa más de 4, son 10 preguntas que sí o no, y si da 4 o más de 4, se habla de una persona que sufrió múltiples traumas, y esto habla de la hipótesis dosis respuesta. Esto es importante entender de que antes muchos estudios dicen, como por ejemplo, el abuso sexual aumenta tal cosa, pero si vamos a la metodología, ese estudio solamente investigó abuso sexual. Entonces, hay muchas fallas en los estudios de que solamente investigan un abuso o un maltrato y no hacen una investigación. Esta escala, por ejemplo, plantea de múltiple maltrato, múltiples eventos adversos. No es lo mismo algo considerado trauma que un evento adverso. Y entender de que lo que plantea esta escala es que a mayor cantidad de eventos traumáticos, más activación de la respuesta del estrés, el cortisol, y sabemos que el cortisol es neurotóxico para determinadas estructuras. Entonces, esto es lo que es la hipótesis dosis respuesta. Más que trauma específico, que decir cada trauma produce un problema puntual, es todos los eventos traumáticos van a desencadenar la respuesta al estrés crónico, neurotoxicidad del cerebro, alteraciones en lo que es el sistema de alerta o la regulación emocional, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En la población general lo que nosotros vemos es que el 60% de las personas, esto es en Estados Unidos, han tenido algún tipo de maltrato infantil. Y que el 14% población general, sin patología psiquiátrica, o sea, personas que iban al médico, al cardiólogo, este es un estudio que se hizo en gente con problemas médicos, se vio que había esto, 60% un evento y un 14% 4 o más. Y esto es lo más importante, es que entender de que la persona que, cuando vemos un evento traumático, vemos que el 76, o más o menos, de cada persona que sufrió un evento, 3, o sea, si hablamos de 4 personas que hablamos, 3 de esas 4 van a sufrir otro evento más, otro o múltiples más eventos. Entonces, a veces nosotros analizamos un solo evento, pero hay que indagar más. Esto también es una de las fallas que tienen muchas de las investigaciones, de que indagan sobre un estudio, ese estudio le da cierta evidencia, pero obviaron todo el resto del contexto en el que se da. Por ejemplo, un abuso sexual por un vecino a una niña. Seguramente hay negligencia, cierta omisión de los padres, y ya estamos hablando de otros factores. Ya estamos hablando de más de un evento traumático o evento adverso infantil. Entonces es importantísimo tener en cuenta esto, que si encontramos uno seguramente vamos a encontrar más, pero tenemos que preguntar, tenemos que indagar, tenemos que conectarnos en relación a esa historia de maltrato.
Esto es un estudio para que vean de que a mayor problemática, mayor patología, esto se hizo en el Borda y Moyano, que son los dos neuropsiquiatras más importantes del país, donde se ve que en hombres el 94% tenía algún evento traumático, mucho más que población general. Y en mujeres también, 90%. Estos datos se correlacionan con los estudios que utilizan escalas como la que usamos, como la que le mostré, donde evalúan todos los eventos traumáticos. La otra escala se llama CTQ, que también es importante y que son las dos que más se utilizan. Pero esto es importante entender de que mientras más pregunto, más seguramente voy a tener resultados sobre eso. Y entender de que en patologías graves como la esquizofrenia hay altas tasas de maltrato infantil. Esto era una imagen de la cárcel psiquiátrica que estaba ahí en el centro del Borda, y los estudios que nosotros hicimos en la cárcel en los 8 años que yo trabajé ahí, vemos esto, que tanto en varones como en mujeres, más del 90% tenía un evento traumático. La escala y 4 o más eventos, fíjense, el 68-75%. Altísimo el nivel de maltrato infantil en personas detenidas, privadas de la libertad. Después hay algunas diferencias de género, por ejemplo, más abuso sexual en las mujeres, eso en todas las poblaciones, el abuso físico, la negligencia emocional, algunos hablan de que es más en hombres que mujeres, pero eso está cuestionado. Sí, el abuso que más se ve en mujeres, en diferencia de hombres, es el abuso sexual. Pero es importante estos datos del nivel de prevalencia de esta disfuncionalidad en la que han crecido estas personas. Nosotros vamos a hablar de 2 teorías. Hay más teorías, pero son las teorías que más evidencia ha mostrado. La teoría del neurodesarrollo y la teoría psicológica como intermediarios en personas que han sufrido maltrato infantil o conducta antisocial o delictiva. Estamos hablando de conducta, no vamos a hablar de patología, sino hablamos de comisión de delito. El tema de patología ya han hablado y van a hablar a lo largo del Congreso otras personas abocadas específicamente para esto. Pero para mí el maltrato infantil atraviesa, es como un diagnóstico en relación a determinadas patologías relacionadas con lo que es trauma, con lo que es, y además con lo que es comisión de delito. Esto es como para hacerlo más pedagógico, el cerebro de triuno, cómo dividimos la parte más baja, que es tallo del encéfalo o mesencéfalo, que tiene que ver con cuestiones vitales, que es la primera que se va a desarrollar, el sistema límbico, que tiene que ver con la parte emocional, y la parte de la corteza, que tiene que ver con la toma de decisiones, pensamiento abstracto, reconexión con el otro, el apego tiene que ver junto con la parte límbica y la cortical, ahora lo vamos a ir viendo, pero es como una forma pedagógica de ir empezando a tomar como cierta conexión con lo neurobiológico. Esta para mí es re importante, es ¿cuándo empieza el maltrato infantil? Todo el mundo va a decir, y bueno, a los primeros meses. Pero si planteamos esto, que me parece uno de los estudios más importantes que a mí me cambió muchísimo cierta perspectiva. Nosotros sabemos que hasta el 6º mes de vida intrauterino tenemos la mayor cantidad de neuronas, después van modificándose y algunas van muriendo, pero por decisión neurobiológica, lo que se llama proceso de apoptosis. Empiezan a conectarse entre sí en el 6º mes. Lo que va a pasar es que si esta escena, una persona, un hombre que maltrata a su mujer, ¿qué hace? La mujer va a liberar cortisol, la hormona del estrés. Y lo que hay que saber es que el cortisol materno atraviesa la placenta y va a afectar el desarrollo neuronal del bebé. Y a su vez, el CRH, que es un liberador de cortisol, va a estimular la liberación de cortisol en el bebé. O sea que va a haber doble nivel de cortisol, el que envía la madre por la situación de estrés, el que libera el niño, el bebé por nacer, perdón, la persona por nacer, vinculado a una hormona que libera la madre. Entonces hay tal cantidad de cortisol que va a afectar el neurodesarrollo. Entonces, ¿por qué no pensar que el maltrato infantil puede empezar en el embarazo? Una embarazada que sufre maltrato infantil está afectando neurobiológicamente el cerebro. Este es un concepto más neurobiológico, porque no podemos hablar de maltrato infantil si la persona todavía no nació, más que nada desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista neurobiológico, podemos hablar que el maltrato infantil puede empezar en el embarazo. Por esto de que hay cortisol, y el cortisol genera toxicidad en determinadas neuronas cerebrales. ¿Qué va pasando en relación a cómo se va modificando el cerebro? Bueno, tenemos que saber que hay cuestiones genéticas que predisponen a la cantidad de neuronas, ciertas conexiones, pero en los primeros años de vida se generan nuevas conexiones, lo que se llama poda sináptica, que son modificaciones necesarias
para que el cerebro funcione mejor. Esto, por ejemplo, son estudios de imágenes, y lo que nosotros vemos, por ejemplo, a distintas edades, que a los 6 años es donde más activado está, pero esta activación no es funcional, porque hay muchas conexiones entre muchas estructuras, y lo que nosotros necesitamos son conexiones adecuadas, por ejemplo, que las estructuras corticales, órbitrofrontales o ventromediales, se conecten con la amígdala para regular la parte emocional, para la toma de decisiones. No necesitamos que haya muchas redes hiperconectadas. Entonces es importante entender también esto, de que hay modificaciones, esto es lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de adaptación que tiene el cerebro frente a determinadas situaciones. Neuroplasticidad, entenderlo como un concepto que puede, en general, aparece como algo dentro de lo que es la normalidad del neurodesarrollo. Bueno, y esto me parece importante porque vamos a ir viéndolo, de que entender que a determinadas edades hay distintas, hay periodos más sensibles donde se desarrollan más estructuras que otras. En un primer momento se va a desarrollar el hipocampo, la amígdala, que esto tiene que ver también con el tema de la memoria, el tema de la regulación emocional, y posteriormente termina de desarrollarse la corteza prefrontal. Pero entender que, por ejemplo, la corteza orbitrofrontal empieza ya a formarse a los 2 años. Y los 2 años es el momento del vínculo de apego. Y la corteza orbitrofrontal tiene que ver con el tema de cuestiones de toma de decisiones morales, de recompensa, de castigo. Entonces, entender de que por más que el mayor, o el periodo más sensible, la corteza prefrontal es a los 18, 21 años, empieza ya a formarse los primeros años de vida. Y esto va a influir de manera importante en relación a cómo va a desarrollar el niño ciertos conceptos, ciertas formas de afrontar o vincularse con el otro. Entonces es importante entender de que hay periodos más sensibles que, o sea, si hay trauma en ese momento, más alteraciones va a tener esa estructura, pero también entender de que es un proceso progresivo el neurodesarrollo, no es que nacemos ya con el cerebro formado, no. Por eso lo ambiental es muy importante y más en los primeros años de vida. Entonces, vamos a empezar con las teorías, y un poco estas teorías vamos a relacionarlas con la neurociencia. Una de las que más evidencia tiene que ver con el aprendizaje social. El tema del aprendizaje del modelo de comportamientos abusivos, que es imitación y expectativas. No sé, muchos, en la cárcel nosotros hemos escuchado que la violencia es útil para resolver conflictos, que es una forma de amor, es la única forma de comunicarse y conseguir metas. Esto no solamente lo escuchamos en la cárcel, también lo escuchamos en personas que tienen una forma que piensan de que es la forma de criar. O sea, yo le pego para que crezca más hombre o para que crezca más fuerte, y lo que estamos haciendo es maltratando y generar una alteración psicológica y neurobiológica en ese niño. Entonces, me parece que tiene que haber un cambio paradigmático en relación a la cultura en la crianza de los niños. Y Akers, que es uno de los que más plantea sobre aprendizaje social, es que tiene que ver con lo que ve el niño en su neurodesarrollo y cómo va asociando personas que cometen delitos que no, conceptos favorables al delito, hay un reforzamiento positivo de la conducta delictiva y la imitación. La imitación en relación acá parecería más lo que es neuronas espejo, aprendizaje a partir de imitación de otros, un reforzamiento positivo de mirar lo que consigo a partir de determinada situación. Entonces, acá planteamos dentro del ámbito de lo que es más delictivo, pero esto no se aleja tanto de ciertas personas que tienen conceptos culturales de esta manera. Vamos a hablar de apego, vamos a ver un video que me parece más interesante que me escuchen a mí, pero sí entender por ahí este concepto de que la figura de apego tiene una función de una base segura y favorece la exploración. Estos son dos conceptos importantes que si falla alguno de estos dos elementos se van a generar apegos inseguros y eso sí aumenta el riesgo de patologías psiquiátricas y hasta la comisión de delitos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se ve la relación estímulo-respuesta? El estímulo pasa a través del tálamo, excepto el olfato, que va directamente ya a la corteza olfatoria primaria, que es más que nada cercana a lo emocional. Esto es lo que es la teoría de Ledoux, la vía rápida y la vía lenta. Entonces, frente a una situación, por ejemplo, yo estoy caminando en una plaza oscura a las 3 de la mañana y escucho un ruido. Rápidamente, la señal de ese ruido llega a mi amígdala. La amígdala me va a tomar una respuesta. Va a ser que me vaya corriendo,
que enfrente la situación. Después aparece en un segundo momento la vía lenta, que es el hipocampo, que le va a decir a la amígdala, no, mira, un ruido, no pasa nada, o si ven una persona, no, esa persona no es peligrosa, ya pasamos por acá. La corteza también va a terminar de tomar una decisión, si percibe peligro, o confirma el peligro de la amígdala, va a salir corriendo, va a enfrentarse a la situación, pero en un primer momento va a actuar nuestro sistema de alerta, que es la amígdala. Entonces es el sistema que nos va a permitir percibir continuamente ciertos peligros. Esto es muy importante porque es lo que pasa con las personas maltratadas, que están muy pendientes de situaciones de peligro. Y la corteza y el hipocampo se encargan de regular a la amígdala para apagarlo, calmarlo, decirle no es tan peligroso lo que estamos viviendo. Esto es un poquito lo que decía recién, y esto es lo que va a pasar en el maltrato infantil, que hay una atrofia de la corteza por la neurotoxicidad del cortisol, hay una atrofia hipocampal, entonces no se puede regular a la amígdala. Entonces no le pueden decir a la amígdala, quédate tranquila que esto no es peligroso, no se le puede plantear estrategias de regulación emocional o de toma de decisiones de manera adecuada para conectarse con otros, sino que vamos a estar pendientes del peligro. Yo me acuerdo de que pacientes que me decían, yo ya escuchando los pasos de mi papá sabía si me iba a pegar o no, o si cuando entraba a la casa se sacaba el cinto ya sabía que me iba a pegar, estaban hiperalertas. Esto es lo que pasa con el cerebro de los niños con maltrato, están más pendientes y evolutivamente de cómo ver peligros o no, que el neurodesarrollo de manera adecuada de cómo conectarse emocionalmente, cómo relacionarse con gente de manera segura, cómo confiar en el otro. Esto es lo que pasa en el maltrato infantil. Y esto es lo que se puede ver en personas que están detenidas, que además también el contexto de la cárcel tampoco ayuda un poco en esto. Pero es importante entender de que siguen hiperactivados con este sistema de peligro, que están más pendientes de dónde pueden encontrar peligro que de conectarse con otros. Entonces va a influir muchísimo en la toma de decisiones que pueden tener estas personas. Estos son estudios que muestran de personas con negligencia extrema cómo hay una atrofia del cerebro. Y vamos a ver que no siempre es reversible las alteraciones neurobiológicas del maltrato infantil. Esto es lo que va a producir básicamente alteración de la corteza prefrontal, dificultad para planificar y tomar decisiones, la memoria y el aprendizaje, y el hiperalerta, estar muy pendiente de situaciones externas. Ya han visto bastante las distintas cortezas prefrontales, cómo se dividen, entender de que se van a ver afectadas las tres, la dorsolateral, la ventromedial o el cíngulo, que algunos los separan, otros los unen, pero también se va a ver afectado la medial y también el cíngulo anterior, y la corteza orbitofrontal, que es la que tiene que ver con la conducta adaptativa, la cognición social, y es una de las que más se va a ver afectadas en el maltrato infantil en los primeros años de vida. Y si pasa esto, ¿qué es lo que se va a ubicar? Que no se va a poder conectar de una manera adecuada o inhibir la corteza con la amígdala, como diciéndole, esto es un lugar seguro, esto es un lugar tranquilo, conectate, falla este control inhibitorio, falla este control en la regulación emocional, y esto hace de que la persona esté más preparada para la supervivencia que para la conexión, para el aprendizaje, para confiar en el otro. Es un punto importante, y más que nada cuando se ve que entre el trauma aparece mucha más activada la amígdala derecha. Esto es lo que pasa, que en la corteza orbitofrontal uno ubica en distintos lugares donde va a estar el castigo y la culpa, que es algo que se ve afectado en relación cuando hay mucha alteración en relación en los vínculos de apego. Algunos plantean de que la corteza orbitofrontal tiene que ver con la toma de decisiones con experiencias más recientes y más significativas, y el ensigno tiene que ver más con forma de esquema. Yo creo que tiene que ver las dos y actúan en series. Acá a veces yo me pongo como más pedagógico, pero entender que son redes que están interconectadas, ¿no? Y que forman muchas de estas estructuras están unidas entre sí para tomar, por ejemplo, una decisión emocional o no emocional. Esto es un poco lo que es el apego, y ahora vamos a ver que son vivencias de aprobación, de desaprobación, y que mucho del apego va a afectar las neuronas espejo, la forma de conectarse con el otro, la relación en la empatía y la corteza prefrontal. Ahora vamos a ver un video, este me parece más interesante, sobre el apego y qué pasa con los distintos tipos de apego y cómo puede afectar esto en el neurodesarrollo. Lo pueden bajar de YouTube, se llama Situación Extrema de Ainsworth, y lo pueden bajar tal cual así de YouTube.
Pablo, avísame si se ve mal o si no se escucha. Perdón, sí, Miguel, está sin audio el video, ¿eh? ¿Sin audio? Sí, mirá, tenés para dentro de la barra superior, Sí. tenés los tres puntitos que se te despliega Sí, y tenés compartir audio. compartir sonido, ahí está. This ¿Ahora? experiment, which I watched through a Ahora sí. two-way mirror, is designed to gauge how Gracias. secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about the relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. Devastating for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every
bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Bueno, lo que quería mostrar un poco el video es esto de apego seguro, el lugar que tienen los padres, más que nada la madre en los primeros años, pero puede ser, ya se sabe que puede ser padre, madre, abuelo, tiene que ser una persona significativa, que haya una conexión emocional importante. Acá se ubica la madre, pero entender que el padre puede ocuparlo, abuelos pueden ocuparlo, o personas significativas para el bebé pueden ocuparlos. Y entender de que alteraciones en el apego van a generar alteraciones en la corteza orbitofrontal y medial. Ya se sabe esto que le había dicho hace un rato, de que a los 2 años empieza a desarrollarse ya la corteza orbitofrontal, y la medial también, que son estructuras que tienen que ver con determinados valores, regulaciones emocionales, capacidad de conexión. En el apego seguro va a haber un mayor desarrollo de la corteza orbitofrontal y medial. En el apego inseguro se ve que no, que disminuye el desarrollo de esta corteza. Entonces esto es lo que va a generar como una vulnerabilidad, sin llamarlo, o sea, un factor de riesgo para que esa persona tenga dificultad en la toma de decisiones, dificultad en la regulación emocional, en los distintos tipos de apego, el evitativo, el que se desconecta, y ahora vamos a ver un poquito más desde el punto de vista más neurobiológico, el ansioso, el desorganizado, pero ya hay evidencia de esto, de que el apego seguro hay un mayor desarrollo de la corteza orbitofrontal y medial que el apego inseguro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Un poco, esto es lo que se llama sistema polivagal, que trabajamos mucho, que trabajamos con trauma, es que en el apego seguro se va a activar parte de lo que se llama lo que es el sistema autonómico, el vago ventral que nos permite conectarnos más con las personas. Son todas actividades que nos dan placer, conexión, desde bailar, tomar algo con el otro. Entonces el apego seguro hace que nos conectemos, que nos sintamos seguros, que podamos confiar en el otro, con la presencia o sin la presencia, que es lo que vimos en el primer ejemplo. Después aparece lo que es el ansioso desorganizado, es el niño que se activa porque todo es peligroso. Todo es peligroso porque son padres muy invasivos que le dicen que es todo peligroso, que le puede pasar cualquier cosa, y lo que hacen es que desarrollan mucho el sistema simpático para conectarse con otras personas. Y el sistema simpático tiene que ver con la amígdala y con la sensación de protegernos de algo. Entonces acá lo que planteamos es que el apego seguro favorece la conexión y el inseguro disminuye la conexión. Y el evitativo, el desorganizado, es algo que lo que pasa con el vago dorsal como de conexión. Algunos lo llaman como disociación, aislamiento, colapso. Entonces, muchos de nosotros después trabajamos con adultos con estas dificultades, pero entender de que ya el apego influye mucho en las relaciones posteriores. Ahí la pregunta que le decía, ¿puede aumentar la depresión? Es un factor de riesgo para un montón de cosas, pero sí influye, no solamente, influye en la vinculación con el otro, en la forma que yo voy a interpretar, en la forma que yo voy a relacionarme con otra persona. Y esto ya se vio desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo y desde la corteza prefrontal y el sistema corticolímbico. Entonces es importante tener en cuenta cómo el apego seguro es uno de los factores más importantes para, y además la neurobiología, para avanzar en relación a ciertos factores de riesgo. Y dentro del apego inseguro hay mucho maltrato infantil. Dentro del apego inseguro, en el desorganizado hay mucho maltrato infantil, en el evitativo hay negligencia emocional. Entonces, dentro del apego inseguro, ahí entra todo lo que sería maltrato infantil. Entonces esto es un punto importante como para correlacionarlo con lo que venimos hablando, por eso el apego inseguro es parte de lo que es maltrato infantil. Y Marshall, que es una de las que más estudió abusadores sexuales, habla de que, por ejemplo, las personas con apego ansioso tienen mayor riesgo para delitos sexuales infantiles, contra niños, y el evitativo, más que nada delitos violentos y abusadores sexuales más de personas más grandes. Es una de las que más trabaja sobre apego y comisión de delitos más que nada sexuales. Es una de las referentes en abusadores sexuales en Estados Unidos. También recordar que la forma de violencia puede ser más instrumental, más por ahí en la corteza dorsolateral, que premedita algo, o la amigdalina, la impulsiva, la respuesta, la ira que aparece frente a determinadas situaciones porque no hay una regulación cortical de determinadas estructuras de determinadas estructuras que perciben el peligro. No hay posibilidad de inhibir esa situación. También hay alteraciones funcionales, que lo que más que nada las estructuras que se van a ver afectadas son
que estas personas están más ensimismadas, más, las personas con maltrato infantil, más metidas hacia adentro en estímulos interoceptivos, de autoconocimiento, de autoprotección, en vez de estar conectados hacia el otro. Entonces son todos factores estructurales y funcionales que produce el maltrato infantil en la mayoría de las personas. Y entender de que la sustancia gris en general, estos son estudios que se hicieron con los orfanatos de Rumania, que no hay mejoría, a pesar de que lo ponen en un lugar que no los maltratan, de la sustancia gris, pero sí hay modificaciones de la sustancia blanca. Entonces, se habla de que no siempre es reversible el maltrato infantil. Esto sería, me parece importante tener en cuenta, de que, bueno, lo sacamos del lugar o es transitorio, no. Si no realmente intervenimos a tiempo, podemos generar una alteración neurobiológica definitiva en estas personas. Y esto me parece importante, o sea, me gustaría, siempre hago la misma pregunta, pero bueno, ahora está difícil. ¿Cuál para ustedes consideran, o sea, cuál de los abusos es el más es el único que no es producido por los padres? Todos los abusos o los maltratos son producidos por el padre, pero ¿cuáles no? Si quieren después ir poniéndolo, pero ya lo vamos a decir ahora, básicamente el sexual. Todo el resto de los estudios que nosotros hemos hecho en cárceles, en población general, en hospitales psiquiátricos, y lo que dice la bibliografía internacional es que los padres son los principales responsables de todos los maltratos, el abuso físico, el abuso emocional, la negligencia, excepto el abuso sexual, donde los niños es más desconocidos y en las niñas siempre es alguien del grupo cercano, un vecino, un tío, pero entender de que el maltrato infantil es intrafamiliar, porque frente a este abuso de alguien de afuera o alguien de adentro, pero que no son los padres, hubo siempre minimización. No me voy a meter un poco de esto, pero en el abuso sexual hay mucha minimización o descalificación, o fíjate bien si es verdad, como es un tema como que excede un poco a esto, pero entender dónde se produce el maltrato infantil, intrafamiliar. Entonces esto es un punto importante cuando uno va a trabajar con personas que nos hablamos de si las personas que lo maltrataron y la persona de la cárcel sale otra vez a ese mismo lugar, hay riesgo de retraumatización, entonces riesgo de reincidencia. Entonces, parte de entender el maltrato infantil en personas que cometieron delitos ayuda a tratar de disminuir la reincidencia también, porque es una forma de que puedan mejorar su regulación emocional y la conexión con los otros, y pensar también, modificar ciertos valores morales o de repensar o resignificar ciertas situaciones a partir de modificaciones de su propia vida. Entonces ahora vamos a las estadísticas que dicen y la relación entre los maltratos y ¿cómo se llaman? El maltrato y delitos. En Estados Unidos, en el Ministerio, el Ministerio de Justicia ya habla de la importancia de la relación de la conducta criminal con el maltrato, y se habla de que hay 4 veces más eventos adversos en la infancia que en la población general, de las personas que tienen condenas, que los autores sexuales sufrieron más abuso infantil que el resto de los que cometieron otro tipo de delitos. Este es el estudio que nosotros hicimos en Argentina, donde vemos que hay, lo que habíamos dicho, alta prevalencia. Acá hicimos nosotros un análisis como más trauma específico, porque trauma general nos dio altísimo para la mayoría de los delitos, donde el abuso sexual se relaciona con, habría un mayor riesgo de delitos contra las personas, contra la propiedad, la negligencia emocional, se relaciona con muchísimos de los delitos, básicamente con la reincidencia, que no es menor, en relación a la posibilidad de qué podemos hacer nosotros con estas personas que ya sufrieron el maltrato infantil. El tema también se sabe que los abusadores sexuales tienen mucha mayor cantidad de maltratos o delincuentes que no cometieron abuso sexual y mayor abuso sexual. La edad temprana del delito es mucho mayor, se adelanta la edad del delito en el maltrato infantil, hay más delitos violentos y de reincidencia, y esto es a partir de si los abusos fueron más interpersonales o dosis-respuesta. También el tema de diferencias de género, saber que los hombres cometen muchos más delitos con maltrato, muchos más delitos o sea, son más reincidentes, más delitos violentos. También entender de que en el último tiempo aumentó muchísimo la detención de mujeres a nivel mundial, pero todavía sigue siendo el 10-15% de las personas detenidas, y esto tiene que ver con que se está condenando cada vez más el delito de lo que es narcotráfico, ley de drogas. Pero se sabe que en las mujeres con maltrato hay menor
menor nivel de violencia en los delitos y de reincidencia. Entonces hay diferencias de género. También para pensarlo en el tipo de tratamiento, de abordaje de estas personas. ¿No? Me parece menor el tema del género para tener en cuenta entre maltrato y personas que cometen delitos. Esto es un estudio de los asesinos seriales de Estados Unidos, donde se ve que la mayoría han tenido en relación a los que no son seriales, mayor cantidad de maltrato infantil que la población general o la población delictiva. Entonces ya habla de cierto factor de riesgo, y una de las cuestiones es que a mayor cantidad de maltrato infantil, mayor posibilidad de conductas de ira o de violencia intrafamiliar. Entonces, muchos repiten el ciclo de maltrato. Esto es algo que hablamos en la mesa de debate anterior, de como un factor de riesgo en relación a la violencia o a la violencia doméstica o intrafamiliar. Este es un estudio que hice muy básico en mi tesina cuando me recibí en médico legista, donde evaluamos, cuando había 14 personas condenadas, procesadas por delitos sexuales. Lo que nosotros vimos es que las personas que habían cometido delitos sexuales más graves, por ejemplo, violaciones o abuso sexual con acceso carnal, habían sufrido mayor cantidad de eventos traumáticos y los eventos traumáticos sexuales eran mucho más graves que los que, por ejemplo, habían cometido abuso sexual simple. O sea que a mayor eventos sexuales graves en infancia, mayor riesgo de que estas personas puedan, esto es importante, es un factor de riesgo, es una posibilidad. No todas las personas con abuso o con maltrato se van a convertir en personas con patología psiquiátrica, en delincuentes, porque aparece también la resiliencia. Es un punto importante que mucha gente puede salir de toda situación de maltrato infantil de manera adecuada. Sí es importante entender de que los abusadores sexuales sufren más abuso sexual que los delincuentes que no cometen delitos sexuales, y esto es lo que he dicho recién, que sufrieron eventos sexuales mucho más graves que otras personas. Y importante es que padecer abuso sexual no implica ser abusador sexual. Es importantísimo entender porque estamos estigmatizando y complicando esto. Y voy a terminar con este video que me parece muy importante y es bastante emotivo para cerrar la evaluación. Christophe. ¿Se escucha? Sí, ¿sabes qué, Miguel? Si podés, en los mismos 3 puntitos que se te despliega la ventana, hay una opción que dice optimización de video. Si le pones eso para que se vea fluido el video, sería genial. Ahí lo puse, a ver. 1933. Perfecto. Listo, gracias. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce perdón, Miguel. Surtout. Paremos. Sacarle la optimización de video porque con la optimización de video no se ve la traducción que está escrita. O sea que es mejor verlo sin fluidez, pero que se vea lo que se dice. Si querés, empezalo de nuevo. Sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte.
Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. »« Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. » « Oui, maman, tu le prends. » Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, et elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même jeun. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée, on a défait tous ces chiffons, le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. Et j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde, des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde-là venait. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé. » Bueno, es un video interesante en relación a lo que muestra de lo que venimos hablando. Cerramos, pues estoy pasando de tiempo. Entonces, como conclusión, es que el maltrato infantil es un factor de riesgo prevenible en la comisión de delitos. Me parece que a partir de todo lo que hablamos se entiende que la prevención es importante, pero una vez que aparece ya el maltrato infantil en adultos, aumenta el riesgo de la comisión de delitos. Y para mí terminar con esta frase, que es suficientemente claro que el trauma no puede dar cuenta de la etiología de todos los trastornos psicológicos, pero también es claro que sin su inclusión cualquier teoría resulta incompleta. Y en esto también en el tema de las personas que cometen delitos. Muchísimas gracias a todos por la disposición. Así con eso terminamos la ponencia. Bien, muchísimas gracias. El video final, bueno, yo ya lo conozco porque nada, te conozco a vos y conozco las clases que das, pero es un golpe al corazón ese video, realmente es un video impresionante. Felicitaciones, los comentarios destacan justamente la unión entre la claridad y la pedagogía que tenés para explicar el contenido, pero también el aporte a la práctica justamente con todas las cosas que has mostrado.